Buenas tardes, bienvenidos amigos a esta nueva emisión de Espacio Lúdico y les saluda como siempre con inmenso placer y agradecimiento de estar aquí este día, Susana Ortiz. Para este día, pues quise buscar algo que nos resuene un poquito más en el terreno de ayudarnos a sentirnos mejor. Me queda claro que estos meses entre el encierro, entre todo lo que ha acontecido alrededor de estos sucesos que están alrededor del mundo, que no son exclusivos de nosotros, sino que están por todas partes, pues hemos experimentado pérdidas. Y pérdidas quiero decir desde el hecho de no poder salir, a lo mejor pues un cambio de trabajo, ¿no? El hecho de ya no salir, ahora trabajo desde casa. Hay quien quizás se haya quedado sin trabajo, hay quien haya perdido un ser querido, hay quien esté transitando por la pérdida de una relación, ¿no? También eso es el tema de perder la salud, el tema de perder algo, ¿no? Y pues me di a la tarea de buscar algo como más apropiado, porque a veces nos instalamos en ese dolor de lo que se fue, de lo que perdimos. Y efectivamente, quizás son cosas muy severas, muy fuertes, muy difíciles de comprender y quizá pues hasta pensemos que es algo irreparable, es algo que ya no va a tener remedio. Y encontré un libro precioso de María Sirois que se llama El pequeño curso de felicidad para enfrentarse a una pérdida y otras situaciones difíciles y obscuras. Este libro está editado por Urano, aquí se los voy a mostrar. Y bueno, aquí la autora, a través de su experiencia personal y situaciones de otros pacientes, pues nos va explicando cómo es este proceso, y a mí me resultó bastante enriquecedor porque a veces la gran pregunta es pensar ¿de dónde sale el valor cuando nos enfrentamos a algo tan difícil, ¿no? Algo que pensamos que ya es el final, a algo que nunca deseamos llegar a vivir, ¿no? Entonces se nos enfrenta esta situación y ¿qué hacemos, no? ¿Cómo se vive esto? Y vamos a empezar por ahí porque hay que entender que siempre queda esa duda de no me voy a poder levantar de esto, no podré salir adelante, esto ya marcó mi historia, pero no es así. El tiempo pasa y vamos regenerando, vamos caminando y vamos superando y aprendiendo a convivir con esas situaciones. Entonces vamos a empezar a hablar de la pérdida, cómo se manifiesta. Entonces dice el autor algo muy interesante: las cosas buenas no nos protegen de las cosas malas. Cuando algo malo sucede, bueno, eso se vuelve la prioridad, se vuelve el todo, se vuelve el escenario principal, y por más que tengamos o estemos experimentando un buen momento en la vida, esa tragedia va a ocupar todo. O sea, de entrada tengamos claro que cuando algo malo sucede, eso se va a volver la cosa más importante. Pero las cosas malas ocurren de manera azarosa, o sea, no siempre podemos tenerlo claro o saber que van a pasar, ¿no? Siempre, generalmente, son producto del azar, o sea, en el sentido de que no hay manera de saber que esto va a suceder. Y también la autora dice, bueno, tengamos claro que es mucho más fácil aferrarse a la tristeza que a la felicidad. Entonces, cuando llega un suceso que nos va a cambiar la vida, que nos va a simbrar, que nos va a hacer sentir de verdad el infierno, pues es muy fácil agarrarse de eso, ¿no? Es más fácil, lo vivimos con mayor intensidad porque es algo que se acoge y se abraza de una manera más simple. Pero también, fíjense, muy basado en lo que hemos estado hablando estos días, dice la autora, nosotros somos responsables de controlar nuestras emociones ante ese hecho. O sea, otra vez nos regresa este paquetito de decir, bueno, sí está pasando, estás viviendo algo muy difícil, pero es tu responsabilidad cómo vas a afrontar esa situación. Entonces dice, ¿cómo respondes a lo impredecible, no? ¿Cómo está tu ser? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás parado para al momento de recibir pues una noticia, ¿no? ¿Dónde estás tú contigo en ese momento cuando a lo mejor sonó el teléfono y te avisaron que algo ocurrió? Cuando a lo mejor tu jefe te habló y te dijo, a ver, siéntate porque te tengo que platicar algo, ¿no? O a lo mejor la pareja te informa algo, ¿no? Entonces,
Dice la autora, nosotros siempre tenemos la posibilidad de elegir cómo vamos a vivir eso tan horroroso que nos está impactando, ¿no? Que no se nos olvide, porque así como tenemos esa capacidad para percibir eso tan difícil, también tenemos la capacidad para percibir el milagro, ¿no? Que nunca se nos olvide, o sea, están siempre esas dos posibilidades, ¿no? Bueno. Entonces también dice la autora, también es real que podemos decidir cuánto tiempo de nuestra vida le vamos a dedicar a ese dolor, a ese sufrimiento, a eso que nos acongojó de manera tan brutal. Y bueno, de manera inconsciente, pues uno también va buscando la manera de salir adelante, ¿no? O sea, si bien sabemos que es una situación a lo mejor de momento irreparable, de momento que pensamos que no hay manera, que no hay luz, que no hay solución, en el fondo uno no puede estar viviendo por siempre en ese lugar, ¿no? Entonces, son las primeras ideas con las que ella empieza a abordar este tema y pues me parece como muy, muy valioso el darnos la oportunidad de afrontar las cosas, porque también, tengo que decirlo, ¿no? A veces uno dice, esto me está doliendo mucho, pero a lo mejor pueden pensar que estoy exagerando, ¿no? O esto es demasiado doloroso para mí, pero no lo van a entender, ¿no? No sé, estas cosas donde estamos poniendo más atención en el otro y quizá estemos tratando de evadir ese dolor tan grande que se nos está presentando. Entonces dice la autora, bueno, reconozcamos que hay dos cosas que son verdad y que nosotros siempre vamos a tener una respuesta interior. O sea, es verdad que hay cosas dolorosísimas y que se perciben horrorosas, pero también es verdad que podemos presenciar milagros. Entonces, las dos cosas son ciertas, ¿no? Entonces, hay posibilidades. Entonces dice la autora, empieza siempre eligiendo qué vas a hacer, porque a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no lo vi venir? ¿No? Empezamos con todas estas preguntas de ¿por qué no me di cuenta? A lo mejor pude haber hecho algo. Si hubiera hecho tal cosa, a lo mejor esto no hubiera sucedido, ¿no? Entonces, dice la autora, no hay que martirizarnos con esos pensamientos, sino trabajemos con elegir qué voy a hacer, qué puedo ser después de esto que está sucediendo. Porque la supervivencia, dice ella, es este valor de forjar la vida. O sea, seguimos viviendo y vamos a seguir vivos, estamos en este plano, entonces tenemos que continuar a pesar de lo tan doloroso que sea que hayamos estado atravesando. Entonces estamos respirando hoy, estamos presentes, entonces ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a manejar este dolor tan terrible que estamos experimentando, ¿no? Entonces ella se remite a que pues estamos en un día muy normal, muy contentos, haciendo nuestra vida y de pronto, insisto, ¿no? Suena el teléfono. Y pues, ¿qué crees? Tienes que venir, ¿qué crees que está sucediendo esto? ¿Qué crees que...? Híjole, ¿no? Entonces, en ese momento, fíjense lo que dice la autora. La vida se altera. O sea, en ese momento, instante, segundos, la vida se altera. Y se altera de tal modo que parece que es algo definitivo, que es algo que ya acabó mi vida. O sea, se acabó mi normalidad y ahora estoy en medio de algo trágico, de algo que me duele. Y entonces empezamos a experimentar las sensaciones exageradamente, pues muy, muy fuertes, muy grandes. Y aquí hablamos de sentir terror, sentir dolor, sentir miedo, sentir ansiedad, ira, confusión y quizá desesperación. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Bueno, entonces decimos, ¿no? Viene este acontecimiento y experimentamos con gran fuerza y con gran intensidad dolor, miedo, ansiedad, ira, confusión, desesperación, porque no sabemos cómo actuar. A lo mejor es algo que sabíamos que podía pasar, pero pues uno nunca se prepara para que vengan estas cosas, ¿no? Y entonces dice la autora, por un mecanismo de defensa natural nos vamos a esconder atrás de la conmoción, porque no sé qué hacer. Entonces me voy a paralizar y finalmente me siento tan perdida que no sé cómo afrontar las cosas que lo mejor es que
pues me quedo en shock, ¿no? Me paralizo, me detengo, porque pareciera en ese momento que no hay otro camino más que el dolor. O sea, en ese momento se nos cierran todas las posibilidades y pues nos quedamos aterrados. Entonces dice ella, la única tarea que tenemos es respirar. O sea, tu única tarea en ese momento es respirar, seguimos vivos y por nuestra propia definición de lo que nosotros hemos ido creando de nosotros, vamos a responder. Y a veces respondemos ya no por nosotros, sino por nuestros seres queridos, ¿no? Porque tenemos hijos, porque tenemos padres, porque tenemos una pareja, porque somos importantes para alguien más y tenemos que continuar. Entonces dice la autora, la primera función es respirar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que por ejemplo, con los niños, ¿no? Se caen, están llore y entonces uno llega y les dice, cálmate, ¿no? Respira, tranquilo, todo va a estar bien, ¿no? Entonces dice, esa es la primera tarea para con nosotros, respira, haz consciente, inhala la vida, siéntete presente, ¿no? Reconoce que aquí estás. Después dice ella, bueno, hay que tener un poquito de esperanza porque finalmente la esperanza es un lugar al que se llega. Aunque en este momento tengamos un dolor terrible y no sepamos qué hacer, yo sé que voy a caminar, cruzaré un puente y ahí está la esperanza. O sea, sí hay opciones, ¿no? Nada más que físicamente, de momento, pues ya me paralicé. Y entonces dice, no podemos cambiar la realidad, eso es un hecho, ¿no? Ya está sucediendo, pero sí puedo cambiar mi experiencia ante esa realidad. Entonces, bueno, vive el dolor, siente el dolor, porque también es muy importante, el dolor tiene sus propios plazos y el dolor si no se siente y no se ve de frente, pues no lo podemos dejar ir. Este es algo que también hay que tener pues muy claro. Y también otra cosa que hay que recordar es que no hay un ser perfecto en este planeta, todos nos equivocamos y pase lo que pase, que esté sucediendo y que sientas que se acabó la vida y que no hay más para allá, créeme, todos nos hemos equivocado, todos hemos pasado por situaciones similares y la vida sigue, ¿no? Y tú tienes una oportunidad de estar. Entonces dice ella, lo que sientes es lo que te va a permitir contactarlo, luego soltar y luego continuar. Entonces dice ella, bueno, permítete sentir, porque a veces, insisto, ¿no? Nos es muy difícil decir, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo porque pues ya me quedé sin trabajo y porque mis ahorros no son suficientes y porque quizá no sé cómo le voy a hacer mañana, ¿no? Tengo miedo. Y si yo contacto con el miedo y es de veras que estoy sintiendo que esto es bien complicado, bueno, entonces digo, sí, estoy sintiendo mucho miedo, pero también pues sé que tengo una profesión, que puedo trabajar, que soy muy hábil, que no sé, ¿no? Algo se nos ocurrirá, pero hay que contactar y hay que procurar pues mostrar y si nos es posible comunicarlo, ¿no? Porque pues no es lo mismo que yo te diga estoy aterrada a que no pasa nada, ¿no? Bueno, luego dice ella, nos da mucho miedo el camino porque nos da mucho más miedo fracasar. A veces cuando aparece algo malo, entonces dudamos de todo y dudamos de todo incluidos nosotros, ¿no? Si hice lo correcto, si lo que voy a decir está bien, a lo mejor está mal que haga esta situación, no sé, ¿no? O sea, siempre antes de mi propio miedo está el miedo a lo que los otros van a pensar. Entonces dice, bueno, reconoce este momento presente, dejemos a un lado otra vez por qué yo, por qué me tocó a mí, por qué me pasó esto, y pregúntate siempre, ¿cómo es que esto fue posible? ¿No? Cambiemos este switch, ¿para qué pasó esto? Y normalmente la respuesta natural es para que surja la compasión, ¿no? A veces tenemos que cimbrarnos, tenemos que vivir cosas bastante desagradables y dolorosas para poder practicar la compasión, ¿no? Empezando, insisto, por nosotros. Entonces dice ella, bueno, también hay que tener otra cosa muy clara. De pronto, cuando hemos pasado por algo muy complejo, muy difícil, surge a lo largo de la vida latigazos. ¿Esto qué es? Pues que este suceso me pasó hace 5 años, yo ya estoy muy superada y de pronto un día estoy acá tejiendo y más, ¿no? Me viene un recuerdo de algo que quizá no he acabado de superar. Entonces es muy importante que estemos atentos, que nos demos espacio, que demos espacio a la soledad para contactarnos, vivir nuestra emoción. Porque fíjense, dice
Dice Buda una frase preciosa: nadie nos puede salvar excepto nosotros mismos. Entonces, bueno, pues a veces hay gente que se exilia, ¿no? Incluso que dice, yo no puedo con esto y no quiero que nadie me vea, no quiero salir. Y también está bien, porque a lo mejor, pues el contactar con el dolor es la manera cuando uno toca fondo y dices, bueno, vamos a continuar. La segunda parte del libro ya nos explica cómo vamos a integrar la felicidad. Y fíjense, a veces creemos que el mundo es algo separado. O es blanco o es negro, ¿no? No vemos el camino medio y nos cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando nos sentimos destrozados, pues ¿qué hacemos? Nos cerramos, ¿no? Porque a pesar de que sintamos que nuestro dolor es terrible y que no queremos que vean que estamos sufriendo, que nos está doliendo, que tenemos miedo, o que no hemos superado simplemente un hecho que ya fue, les quiero decir una cosa: por más que sufras, el sufrimiento no puede negar que hay cosas buenas. Porque a pesar de que estés sufriendo enormemente, habrá algo que te saque una sonrisa, podrás escuchar una canción y de pronto digas, ¡ay, qué linda!, ¿no? Va a haber algo que te va a contactar con que hay cosas bellas, ¿no? Con que hay cosas buenas a tu alrededor. Entonces, dice la autora, uno se pregunta, ¿cómo puedo vivir cuando todo está oscuro? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces ella dice algo muy interesante: encontrando el cielo en el infierno y aferrándote a ese cielo. Entonces, cuando nosotros sufrimos mucho, es la oportunidad de eliminar estas cosas superficiales. Porque ciertamente, insisto, el sufrimiento, una de las reacciones más fuertes es cómo me van a ver. Si yo me expreso, ¿qué van a pensar? Si yo suelto eso y no me importa y yo estoy trabajando conmigo, fíjense, esta como reflexión que hace: en la oscuridad es cuando el ojo empieza a ver. Y por ejemplo, recordarán hace muchos años cuando uno iba al cine que los pisos no tenían estos foquitos, ¿verdad? Y que incluso había niños que con una lamparita te iban alumbrando. Cuando tú entrabas de primera vez, pues todo se veía oscuro, ¿no? Y no veías pero nada. Si tú te quedabas quieto unos segunditos, un momentito, de pronto tu ojo pues se va adaptando a esta oscuridad y empieza a ver, y tú ya puedes ver que está el escalón, que aquí está la fila, que aquí está la butaca, ¿no? Algo así sucede. Cuando estamos viviendo estos episodios que decimos, no hay manera, si nosotros de verdad podemos verlo y podemos afrontarlo y podemos sentir este miedo, esta ira, esta confusión, esta desesperación, vamos a ver dónde estamos y vamos a ver esta pequeñita luz que nos va a dar a ver por dónde, ¿no? Nos va a mostrar el camino. Entonces dice ella, recordemos también que el carácter se forja y se forja con estas cosas. La vida nos presenta pruebas, las vamos superando y entonces vamos forjando nuestro carácter, vamos siendo más fuertes, vamos teniendo más herramientas para afrontar la vida en aspectos quizá más simples. Pero bueno, esto nos va a dejar esta experiencia, ¿no? Vamos a forjar el carácter. Y entonces dice la autora, en este cielo de ese infierno, fíjense, hay sabiduría a la que no se puede acceder de otra manera. A veces, uno está tan ensoberbecido, tan creído de que vamos muy bien, que la vida, pues, uy, no, soy Juan Camaney, y pues tiene que venir algo así para hacerte ver ciertas cosas, ¿no? Y darte sabiduría, porque eso también, uno cuando ha afrontado ciertas dificultades, pues ya tienes hasta otra percepción y le das otro valor a las cosas, ¿no? Y esto es también algo muy importante que hay que aprender. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Bueno, ¿cómo vamos a vivir la felicidad después de una pérdida? Dice la autora, esta felicidad es como un árbol en invierno, ¿no? Ya vemos el puro árbol con las puras varitas, pero siempre con las ramas alzadas buscando la luz, ¿no? O sea, vamos a hacer ese símil, ¿no? Ya se nos cayó todo, ya no tenemos hojas, ya no tenemos flores, ya quedaron las varitas.
Entonces dice ella, al principio de este viaje la alegría permanece oculta. Sospechamos que ahí está, pero no la podemos ver. Y aunque pensemos, nunca me voy a recuperar de este golpe tan difícil, seguimos respirando. Y algunos podemos, aunque seguimos percibiendo el dolor, vamos viajando y vamos compartiendo que a pesar de que está oscuro el día, la luz existe. O sea, eso es una realidad, ¿no? Hay luz y hay oscuridad. Entonces, bueno, las dos cosas están. Entonces dice la autora, bueno, mientras todo esto que percibimos durante la pérdida, o sea, el miedo, la presión, la ira, la ansiedad, la angustia, son situaciones reales, o sea, es algo que sí estamos sintiendo. Pero la vida también genera bondad, ¿no? Y así como sentimos esas cosas tan tremendas, pues la vida también nos muestra que hay un camino de bondad, que hay sonrisas, que hay caricias, que hay cercanía, que hay siempre alguien que va a estar ahí. Entonces dice ella, bueno, el regreso a la felicidad no es un camino fijo, ¿no? Obviamente, pues no va a ser sencillo. Y tenemos que empezar primero por amarnos a nosotros, por darnos la oportunidad de continuar, porque solo en este momento presente que tenemos todos los días está la oportunidad de elegir. Entonces dice ella, tú vas eligiendo cada día cómo vas a avanzar en tu viaje, en este viaje de la vida, en este viaje de esta recuperación y de sobreponernos a esa pérdida. Entonces dice ella, a veces creemos que la curación va a venir de fuera, pero como decía Buda, ¿no? Si nosotros no nos salvamos, nadie, ¿no? Nadie lo puede hacer. Entonces dice, el primer paso es mantener el amor hacia ti, mantener esa llama, esa chispita viva de confianza, ese amor, ese camino de ver, pues que hay luz, ¿no? Y a veces, si así lo necesitamos de verdad, pide ayuda, o sea, desde hablar con una amiga, comentarlo a lo mejor pues con un guía espiritual, un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Acurrucarse, ¿no? A veces también, hasta acostarse y taparse y ponerse algo calientito, pues ayuda. Entonces, ¿por qué? Porque es importante conectar a través de nosotros. Y aquí les voy a leer algo que me gustó mucho. Dice, no podemos cambiar las circunstancias. Puede que parezca que la esperanza está muy lejos, pero podemos cambiar el modo en que vemos nuestro día. Podemos esperar lo bueno cada día. Un momento aquí, otro momento allá. Y de este modo vamos a empezar a construir un optimismo que va a ser real y sobre todo nutriente. Dice la autora, permitiendo que la realidad sea tal como es, con sus aristas como con sus bendiciones, ¿no? Entonces, bueno, esta es como la invitación de este libro, porque cuando uno se compromete con la vida, cuando uno se compromete a salir adelante, dice la autora, la providencia actúa. Nunca vamos a estar solos, siempre va a haber una posibilidad, habrá alguien que se pueda acercar, que nos ofrezca pues un acompañamiento, ¿no? Que pues podamos transitar de otra manera, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando uno ha experimentado ciertas pérdidas y alguien pasa por una situación similar, pues para uno es muy sencillo a veces ser empático y pensar, híjole, ¿no? Y es cuando nos dicen, ay, a mí ya me pasó eso y créeme que sales adelante, ¿no? Sí se puede, échale ganas, que a veces uno no quiere ni escuchar esas frases, ¿no? Pero es posible. Y aquí la autora habla de esa, pues ese jarrón roto, ¿no? Que yo he visto mucho cómo postean esta, no recuerdo ahorita el término, pero es un término japonés de que cuando las cosas se rompen, las unen con un oro líquido y entonces queda este jarrón con las orillitas así doradas, porque ese oro es el que va a unir las piezas, ¿no? Entonces, cuando uno se va reconstruyendo a lo largo de la vida y va forjando ese carácter, pues nos vamos volviendo personas más sabias, más pacientes, más hermosas, más conscientes, más compasivas, ¿no? Entonces, esto trae un regalo, aunque no lo creamos y en este momento, digamos, muero del miedo, no sé qué hacer, no hay alternativa. Sí la hay y hay que trabajar durísimo y hay que comprometerse un montón, pero créanme que va a haber una solución. Y entonces, como nota final, la autora nos regala
estas líneas. Nuestro mundo es tal como ha sido siempre. En estos ejemplos que les he dado en el libro de mis pérdidas y mis esfuerzos con las historias de mis pacientes, mis alumnos, etc., ofrecen una muestra de lo que ha sido y será verdad a lo largo de la historia. Cada uno de nosotros sufre, nadie se libera. Lo que ocurrió una vez en la oscuridad, ocurre una y otra vez. Lo que ocurrió una vez en la alegría o en la serenidad o en el asombro, también ocurre una y otra vez. De esta verdad tampoco se libra a nadie. No hay forma de que podamos predecir el trauma que todavía está por venir, pero tampoco el bien, ¿no? No sabemos. Si mantenemos la mente abierta, los ojos relajados y el corazón alineado con la sabiduría de las elecciones que curan y estimulan, podremos encontrar nuestro camino a aquel lugar en el que somos o fuimos hechos añicos y reparados con oro, con cicatrices, pero aún así permanecemos enteros. Habrá muerte, confirma el poeta Derek Mahon, pero el sol sale a pesar de todo. De verdad que yo sí les recomiendo este libro porque sé que estos tiempos han sido difíciles, han sido muy, muy convulsos. Sé que muchas personas pues no saben qué hacer. Sé que muchas personas están sufriendo, bueno, enormemente. Y fíjense, yo me río mucho de una situación, ¿no? Los que hemos vivido episodios de angustia, pues normalmente nos vamos apartando, ¿no? Somos como más, pues no necesitamos a veces estar tan sociabilizados, ponemos más atención. Entonces yo decía, ¿cómo el encierro para mí no es problema, ¿no? Pero bueno, yo tengo una maestría porque, bueno, al vivir con la angustia y al aprender a salir de ella, bueno, hoy yo tengo otra manera de vivir, ¿no? Hoy he sido atenta, entonces pues he descubierto pues cómo me ayuda el yoga, cómo me ayuda la respiración, cómo me ayuda la meditación, cómo la actividad física estimula, cómo he ido haciendo cambios a lo largo de mi vida para superar pues esta sensación de ansiedad, ¿no? O sea, sí, en realidad he trabajado mucho, ¿no? Y entonces llegar a esto, pues a mí no me ha generado ningún conflicto porque digo, pues es como cuando uno tiene ansiedad, ¿no? Y a veces dices, ¿para qué salgo? Sí, ¿qué tal si me siento mal en la calle, ¿no? O cosas así que uno va aprendiendo a responder. Y bueno, yo hoy digo, quizá eso fue un entrenamiento y ahora pues me siento muy contenta, ¿no? O platicaba también con otra persona que se dedica a atender a los niños con déficit de atención y decía, a los niños que han padecido déficit o que padecen déficit de atención, el estudiar en casa les ha caído de maravilla porque están en su ambiente seguro, están en casa, están cobijados por los papás, no tienen que estar luchando, ¿no? Contra el maestro, la distracción, el salón, los niños, ¿no? O sea, de alguna manera se sienten bien. No han padecido el hecho de tener que aislarse, ¿no? Porque normalmente son niños muy aislados. Entonces, bueno, uno va aprendiendo cómo ciertas cosas que de pronto son dificilísimas, pues nos ayudan, ¿no? Y también nos permite regalar este viaje de compasión y de acompañamiento amoroso y compasivo con otros seres que de pronto no saben qué hacer. Esa fue la razón por la que escogí traerles el día de hoy este libro para pues tratar de que no nos sintamos mal. O sea, sí me siento mal, tengo miedo, estoy angustiada, tengo ira, estoy enojada, sí. Pero también puedo pedir ayuda y puedo entender que las cosas van a cambiar y que si yo me las ingenio, bueno, puedo aprovechar este momento, ¿no? Y puedo hacer las cosas de otra manera y puedo modificar ciertas conductas que a lo mejor estos hechos me están mostrando, pues que no me estaban ayudando, ¿no? Entonces, pues no seamos tan duros, démonos este espacio para ir hacia la luz, para buscar otras alternativas, para contactar con nosotros, para crecer. Y pues ser esta vasija, ¿verdad?, que ha sido unida con oro y estamos completos, estamos presentes y el día de hoy aquí estamos. Yo les dejo un abrazo enorme y espero vernos puntualmente aquí la próxima semana. Hasta entonces.